mi gente linda, ¿cómo está? Por acá, Rodrigo Logan, el ciudadano abogado, como ustedes quieran, o simplemente Rodrigo el amigo. Estamos en un nuevo capítulo de Mejor Escucha Logan, el programa número 1 de streaming, cuando de ayudar a la gente se trata. Y hoy día vamos con un capítulo interesantísimo que tiene que ver con tus problemas. Baby, no me llame, que yo estoy ocupada olvidando tus males, ya decidí. Que esta noche se sale con toda, mis motomami, con toda, mis llaves. Buena ciudadanía, ¿cómo estás? Baby, no me llame, que yo estoy ocupada olvidando tus males, ya decidí. Que esta noche se sale con toda, mis motomami, con toda, mis llaves. Muy bien, ciudadanía, salió muy buena. ¿Y tú, cómo estás? Bien, pero hoy no busqué nada, porque en este programa debes hablarle a las personas sobre los organismos de la sociedad civil. Tienes toda la razón. ¿Verdad que nosotros habíamos hecho una promesa y las promesas se cumplen? Hoy día vamos a hablar de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué son esas organizaciones? Son la forma a través de la cual se estructura la sociedad. Entonces nosotros hoy día vamos a hablar sobre qué es la junta de vecinos, pero no vamos a hablar de la estructura, sino que vamos a hablar de una problemática que se repite mucho al interior de las redes sociales y que es el concepto de la administración. Porque la gente dice, oye, ¿cómo nos organizamos? Nos organizamos en clubes deportivos, centro madre, centro adulto mayor, juntas de vigilancia, comités de vigilancia, condominios, municipalidades, etc. Pero fíjense que todas esas agrupaciones de personas tienen algo en común. Y algo en común que consiste en que tienen una organización, una directiva, donde está un presidente o presidenta, me gusta hablar en femenino, mira, presidenta, vicepresidenta, secretario, tesorero, directiva. ¿Y las directivas qué son? Lo que tienen que hacer, o sea, ¿cuál es su misión fundamental? Administrar. ¿Y para qué? Para cumplir los fines y propósitos de esa organización. Los fines y propósitos de un club deportivo no son iguales a un partido político, pero tienen algo en común. Ambos deben ser administrados. ¿Ven? Y la pregunta es, ¿la administración, el concepto de administración, sale en algún lado? No. Lamentablemente no hay ninguna normativa que establezca qué es administración. Pero sí, en el ámbito de la ciencia o arte, de la administración, de la ingeniería de procesos, se establece que la administración como concepto es la correcta disposición de los recursos de una organización en atención a su fin y propósito determinado. Es decir, explicado en simple, lo que hace la administración es tomar el buque del barco y llevarlo firme hasta el faro. Pero yo quiero hacer una consulta. ¿El que usted gestione en forma implica que lo hace en el fondo? Vamos a hacerlo más simple todavía. ¿Cómo sé yo cuando existe una buena o mala administración? Esa es la primera pregunta. Segundo es, ¿tengo yo, que soy uno de los ciudadanos, que soy parte de esa organización, tengo forma yo de participar en la gestión? No necesariamente de tomar las decisiones. Recuerden que lo que hace la directiva y la administración es tomar decisiones, eligen entre una cosa y otra. Pero la pregunta es, esa gestión, el razonamiento, ver cuál fue el razonamiento que tomaron para esas decisiones. ¿Tengo alguna manera yo, ciudadano, de poder solicitar documentación, solicitar transparencia? Tercero, en el caso de que yo haya percibido de que hay alguna pérdida que se le ha provocado a mi patrimonio y el de mis otros compañeros de la organización, ¿tengo alguna manera de hacerla efectiva? ¿Tengo alguna manera de hacer efectiva la responsabilidad civil y penal de esas personas de la directiva en el caso de que lo hayan hecho con falta de la diligencia mínima esperada? Pues bien, recordemos que detrás de cada uno de estos elementos hay expectativas, tiempo y sobre todo credibilidad en la institución. Por eso que es tan importante, porque si nosotros... ¿Y dónde se origina esto, Rodrigo? ¿Dónde se origina qué, perdón? ¿Tú estás hablando de dónde se origina el problema que estamos describiendo? Sí, ciudadanía, mira, opiniones que gracias por la pregunta. Explicaciones hay varias, ¿ya? Una podría ser que las personas que están en la administración o en la dirección, son dos cosas distintas, no cumplen el perfil del cargo, ¿ya? Ok, que no están preparados. También que nadie les enseña cómo se gestiona una directiva. O sea, no saben la diferencia
qué es lo que qué es lo que hace una presidenta, un vicepresidente, una secretaria, un tesorero, cuáles son los documentos que tienen que llevar, las actas, cómo se gestiona, cómo se pregunta, dónde se deja constancia de las decisiones, los fundamentos y razonamientos de las decisiones, ¿cierto? Pero creo que, en mi experiencia al menos, uno de los elementos que es el mínimo común denominador en todos estos problemas es la falta de transparencia. Cuando yo empiezo a tomar decisiones sin consultarlas a la gente o habiendo consultado sin transparentarle no solamente la forma, sino que también el fondo, o sea, decirle, mira, yo tomé esta decisión y estos fueron mis fundamentos. Cuando yo no lo hago, empieza a generar un problema, que se llama un problema entrópico, o sea, de entropía, que consiste en que yo voy creyendo que yo tengo la razón porque sí. Entonces, que creo que todas mis decisiones son correctas y que lo estoy haciendo en beneficio de la organización. Y como esa organización no tiene elementos para poder pedirme la transparencia de mis actos, al final se genera la falacia por autoridad propia. O sea, es porque yo lo digo. Y cuando eso pasa, se genera un segundo problema, que yo voy tomando los recursos de la organización, que es de todos, y los voy utilizando en mi beneficio personal, porque pongo a la misma altura el bien común que los bienes particulares o mis intereses propios. Creo que eso es por lo menos lo que nosotros podemos identificar, que existe un problema en todas estas organizaciones, independiente de cuál sea el propósito, ¿vale? ¿Cómo saber si esa gestión cumplió con estándares mínimos de eficiencia? Ok. Aquí viene un elemento ciudadanía. Cuando nosotros hablamos, tenemos que hacer la separación de dos conceptos. Uno que se llama eficacia, que eficacia es llegar a tiempo. Recuerden, la administración lo que hace es toma los recursos de la organización, los distribuye de manera eficiente, de manera correcta, en atención al propósito de la organización, que puede ser un propósito deportivo, cultural, social, político, económico, financiero, etc. ¿Vale? Eso es eficacia, llegar a tiempo. Y eficiencia es llegar de la mejor manera al mínimo costo. Me explico. Yo voy a comprar pan, entonces tengo dos opciones. Si yo necesito pan, puedo ir a comprar pan a cualquier lado. Y voy y le compro el pan más caro, pero llegué. O sea, fui eficaz. Pero fue al máximo costo. ¿Por qué? Porque no coticé, porque vamos a hablarlo no tomé cotizaciones, no busqué lo más barato y mejor, no hice el proceso de homologación, sino que me transformé en una caja pagadora nomás. Pagué por el servicio al primero que se me presentó y ese servicio llegó a tiempo, pero no llegó de la mejor manera. Pero eso es un error en la administración. El problema sería que yo, al hacer eso, estuviera generando distorsiones y buscara, por ejemplo, proveedores que son amigos míos, que buscara de que parte de lo que está pagando la organización fuera en mi beneficio propio, entregara prerrogativas a determinadas personas que son amigos míos sin dejar entrar a otros proveedores que pueden hacerlo de mejor manera y a más mínimo costo. Esos elementos para la gente es muy difícil, estoy hablando de las bases de estas organizaciones, es muy difícil poder determinarlo. ¿Por qué? Porque tendrían que entrar en un costo personal de tener que contratar peritajes, tener que transformarse en investigadores y además entender de contabilidad, finanzas y operaciones. Y eso es un desincentivo a que la gente pida antecedentes, porque claro, primero, antecedentes no te los entregan, segundo, si te los entregan después de un largo proceso judicial, tienes que saber interpretarlo y cuando ya te han entregado los antecedentes ha pasado tanto tiempo que pierden efectividad. O sea, mira, acá yo anoté, por ejemplo, que hay afectado, dependiendo la organización, pero imagínense, las juntas de vecinos tenían que ir a los juzgados de policía local, lo mismo que los centros de madre, los centros de adulto mayor, algunos centros que eran del Consejo de la Sociedad Civil tienen que ir a la Contraloría cuando tienen dinero público, lo mismo que en el caso de las municipalidades. Y si además la gente trataba de buscar alguna indemnización o compensación, tenía que iniciar juicios civiles por conducta errada de la administración, tenían que ir a juicios civiles en un juicio que se llama delato conocimiento, que son juicios larguísimos que pasan primera instancia, corte apelaciones, corte suprema. Entonces la gente primero se desgasta porque es mucho tiempo, segundo se aburre porque sus expectativas se van mermando y tercero significa un costo directo porque tienen que pagar al abogado, a los peritos y a la gente que tiene que recabar
y entender y sistematizar esa información. Y esto incluso nosotros podemos tomarlo más allá de la génesis. Hay gente que no sabe, o sea, la mayoría de la gente que nos está escuchando o ciudadanía, no sabe que incluso existe un órgano que se llama el Tribunal Calificador de Elecciones, donde tú podrías ir a cuestionar las elecciones que se dan en estos organismos intermedios precisamente para que no llegaran las mismas personas que han demostrado mala administración. O sea, yo podría ir y cuestionar a las mismas personas que hacen la sillita musical. No sé si la han visto alguna vez, por ejemplo, que el presidente, está presidente, vicepresidente, secretario, tesorero. Y después en la próxima elección, el tesorero pasa a postular como presidente, el presidente como secretario. O sea, al final son los mismos que hacen la sillita musical. Bueno, eso podría hoy día, existe una herramienta que la gente no conoce, solicitar que se calificara esa elección partiendo de la base de los estatutos. Lo más importante en esas organizaciones son los estatutos. Los estatutos de los partidos políticos, los estatutos del sindicato, de la centro madre, centro adulto mayor, los estatutos o el reglamento interno en los condominios, las juntas de vigilancia, que no se llaman juntas de vigilancia, se llaman comités, todos tienen estatutos. Cuando hablan de, oye, sacamos la personalidad jurídica es el reconocimiento que te da el Estado a través de un número a ese organismo, pero ese organismo en su tramitación interna, en su acto corporativo que se llama, lo hace a través del estatuto. Pero eso yo estoy hablando desde el mundo de lo civil, o sea, desde el mundo del error por falta de diligencia de los dirigentes o dirigentas, ¿ya? Pero en este evento acá vamos a hablar qué pasa si hay conductas que no son conductas irregulares desde el punto de vista civil, no es un error, sino que hay un dolo, una intención positiva de inferir injuria o daño a la persona o propiedad de otro. O, dicho en términos más técnicos, hay una acción o omisión dolosa penada por ley. Una acción o omisión dolosa, voluntaria, penada por ley. Ahí está, porque los abogados me van a decir, sí, tiene que ser voluntaria. Ese es el concepto de delito. Entonces, ¿qué pasa cuando yo utilizo bienes que son de la organización en mi beneficio propio? ¿Qué pasa cuando yo desvío dineros que son de la organización, no en mi beneficio propio, sino que en beneficio de un tercero, que me genera un beneficio directo? ¿Qué pasa? ¿Tiene alguna manera? ¿O qué pasa cuando yo no le entrego información a la gente que son las bases de mi organización? ¿La gente tiene alguna manera de poder fiscalizar eso, lograr que salga a la luz la información? Bueno, hasta antes del 20 de noviembre del 2018 eso era muy poco probable, porque no existía una normativa específica que hablara de la administración. Entonces ustedes teníamos que buscar figuras que eran la estafa, la apropiación indebida, el desvío de fondos, ¿ya? Delitos que eran delitos contra la propiedad y efectivamente que fueran señalados, fueran direccionados hacia que existió una intención positiva de parte de la administración de generar una puesta en escena para o quedarse con esos delitos, quedarse con ese dinero o entregarlo a un tercero, ¿ya? Pero imagínense en situaciones como qué pasa si la directiva encarga a proveedores la prestación de una prestación de servicio determinada y ese proveedor es una empresa que está vinculado son familiares, son amigos. Entonces ahí hay varias conductas porque además de que eso es un delito, también impide la libre competencia, porque impide que otros proveedores puedan prestarle servicio a esa organización, precisamente porque está capturado, porque la directiva no va a abrir a ningún otro que no sean los amigos. Pues bien, todo eso se terminó, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy día sí existe una herramienta que es muy buena, pero la gente no la conoce, que es la ley 21.121, que establece el delito de administración desleal, ¿ya? Y modifica el Código Penal y otras normas legales para la prevención y detección y persecución de la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que dice? Esa ley se aplica desde partidos políticos, centro de madres, centro adulto mayor, clubes deportivos, condominios, comités de vigilancia, lo que ustedes se puedan imaginar. Todo lo que sea administrado puede caer la conducta delictiva de la administración desleal. Eso quiere decir que hoy día los afectados por esta mala administración ya no tienen que tomar la investigación sobre sus hombros, como era antes en el tema civil, o entregar la mayoría de información disponible porque no la tienen y porque muchas veces no saben interpretarla. Pero hoy día pueden recurrir al Ministerio Público, a la Fiscalía.
para que recuerden, el Ministerio Público es el que dirige exclusivamente la investigación, es decir, tiene todo el dinero del Estado. ¿Para qué? Para pagar, porque utiliza a las policías, a la PDI, que tiene organismos especializados, tiene a Carabineros de Chile con organismos especializados, pero también la Fiscalía tiene peritos internos, peritos contables, peritos psicológicos, ¿ya? Que están pagados con los dineros del Estado, los dineros de ustedes, de nosotros, con los impuestos. Y ellos nos ayudan a, primero, recabar la información que no tenemos, ¿ya? Y también a buscar las responsabilidades civiles o penales que deriven de la administración, del actuar de esos administradores. Pero tiene otro elemento, ciudadanía, y con esto termino, para que no... Porque tiene otro elemento, tiene un elemento también de paz social. Porque, como les expliqué en un inicio, nadie te enseña a ser administrador en este país. Nadie te enseña tampoco a ser directivo. Por ejemplo, si eres directivo de un condominio o de una junta de vecinos, no hay escuelas para eso. Hay cursos específicamente que ha dado el Ministerio de Economía, que da la asociación a propósito de asociaciones gremiales, ¿ya? La AG también son un grupo intermedio, pero no hay una plan y política pública trazable y común para enseñar a la gente, mire, esto es lo que hace el presidente de un partido político, esto es lo que hace un presidente de una junta de vecinos, esto es lo que hace el presidente de una asociación gremial, esto es lo que hace un vicepresidente, estos son los libros que tiene que tener un secretario, así se hace un acta, no le enseñan ni siquiera a hacer un acta. No, mire, el acta usted la puede firmar de esta manera y aquel de los directores que esté en contra de una determinada decisión puede colocar al final y estampar su observación, y con eso tiene una exención de responsabilidad en el caso de que eso cause perjuicio a la gente. Bueno, ¿cuáles son los requisitos mínimos que tiene que tener en la contabilidad la persona encargado de contabilidad de la directiva, en el caso de que cualquier persona pueda solicitar en cualquier momento la transparencia de algo tan simple, los ingresos versus los gastos, quiénes son los proveedores, si está facturado o no está facturado, si tiene o no tiene boleta, si tiene algún vínculo o conflicto de interés la directiva con algunos de esos proveedores? Bueno, eso hoy día se puede hacer a través del Ministerio Público, pero ¿dónde está la paz social? Que en el tiempo intermedio de la investigación del Ministerio Público, aquellas personas de la directiva que sientan que hayan cometido alguna irregularidad que pueda devenir en un delito, ya, porque no vamos a decir, no es un delito propiamente tal, sino que haya devenido en un delito, ellos pueden decir, ok, sí, reconocemos que nos equivocamos y devolvemos el perjuicio a la organización, devolvemos el perjuicio a la organización, más a la asistencia a algunos cursos que les permiten, que la misma Fiscalía los encarga, que son cursos donde les enseñan cómo es el buen actuar en administración. Entonces es un gana-gana, porque le permite a los administradores que no son tosudos, ¿cierto? Administradores y a la directiva, insisto, que no son tosudos, que no dan, no, yo tengo razón, les permite reconocer el error, devolver el perjuicio, porque esa es la palabra que habla en el delito económico, el perjuicio, pero también tomar cursos que aumentan su acervo cultural, les aportan valor a su gestión futura. ¿Sí? Es un gana-gana por todos lados, por eso es tan importante. Ahí está, desde mi punto de vista al menos, ahí está muy bien invertida la plata de los contribuyentes, muy bien. Esta es una súper buena herramienta, esta ley, para que nosotros podamos generar paz social, pero la gente no la conoce y no la hace efectiva. Lo mismo que las acciones ante el Tribunal Calificador de Elecciones para poder generar que las elecciones sean sanas, sean democráticas y a la gente que llega a las directivas de esos organismos sea gente proba y que cumple el perfil del cargo, que lo hagan bien y que cumplan el estatuto. Rodrigo, creo que es bueno que expliques qué es lo interesante de esta herramienta. Muchas gracias, ciudadanía. Claro, efectivamente hay que explicar al ciudadano cuáles son los elementos. Bueno, pero antes de eso, ciudadanía, recuerden, acá nosotros estamos creando valor y estamos ayudando a los emprendedores y emprendedoras. Entonces hoy día vamos a ir con el último de nuestros videos, por lo menos este primer ciclo, y vamos a ver lo dejamos al último no porque sea el menos importante, sino porque creemos que es uno de los más importantes. Este proyecto es una fundación que se llama Multicolor, que de verdad es tan lindo lo que hacen, entregan su tiempo para ayudar a niños y a familias vulnerables que de verdad merecen una mención especial, y me encantaría que todo el mundo pudiera ayudar a este tipo de organizaciones, porque son organizaciones, o sea, el bien más escaso que tiene el ser humano, ¿saben cuál es? El tiempo. Y cuando uno le entrega tiempo a la vida de otro, creo que hay pocas cosas más dignas de alabanza y de reconocimiento que entregar el tiempo por la vida de otro.
¿Sabían ustedes que el Pepe Mujica, perdón, el expresidente de Uruguay, decía algo que a mí me encantaba, a propósito del dinero? Él decía, ¿ustedes saben lo que es el dinero? El dinero es la medida del tiempo de mi vida que invertí en ganarlo. No es más que eso, no es menos que eso, pero tampoco es más que eso. Entonces, tiempo de vida. Entonces, así como yo también puedo entregar dinero, en el caso de estas organizaciones, también tengo la posibilidad de entregar el tiempo de mi vida. ¿Ven que en ambos casos yo genero valor? Por eso sí, vamos a ver, para que conozcamos a estas amigas y amigos que hacen una labor increíble en beneficio de la sociedad, porque recuerden, como decía, creo que era el padre Hurtado el que decía, está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. Vamos a ver y volvemos acá a responder lo que decía Ciudadanía. Bueno, muchachos, ¿qué les parece? ¿Se acuerdan lo que les dije? Oye, ayúdenlos si pueden, inmiscúyanse, llamen por teléfono. Ellos siempre están haciendo labores con gente que está en vulnerabilidad socioeconómica, mujeres que están en vulnerabilidad por violencia intrafamiliar, hacen niños, con gente en situación de calle, con gente, hacen una labor preciosa a propósito de inmigrantes, ¿ya? Tienen un nombre, la inclusión, pero se llaman las campañas ciudadanas, donde ellos hacen inclusión, no integración. Integrar es meter a varios elementos dentro de un conjunto, incluirlos y hacerlos que funcionen como un todo conjunto. Eso es muy importante. Aparte, la mayoría de mis amigas que están en esa organización son scouts, así que creo que por ahí viene la beta, y además los juegos son muy entretenidos, son todos juegos scouts, yo lo digo a ver, entonces, me dan ganas de y yo me meto ahí también a jugar con ellos, pero aportan valor y hay que reconocerlo. Agradecimiento y reconocimiento a la Fundación Multicolor. Muchas gracias. Se necesitan más como ustedes, chiquillos. Vamos a explicar esta herramienta, que es la herramienta de la Ley 21.121 sobre administración desleal. Primero, que no impone sobre los hombros de la persona el tener que pagar un equipo que invierta en la información que te ha sido negada. ¿Te han fijado cuando ustedes piden información a la directiva o a la administración? Recuerden, la directiva es la que toma decisiones de dirección. ¿Se hace? No se hace. ¿Vale? Y dentro de esas también están las decisiones de la administración. La administración lo que hace es tomar los recursos, los mueve para el cumplimiento de los fines. Puede ser que la directiva a la vez administre, ¿vale? Como pasa en los clubes deportivos, centro madre, centro adulto mayor, o que estén separadas, por ejemplo en los condominios, que existe un comité administrativo y una administración. Son cosas distintas, pero los elementos son distintos. No es lo mismo dirigir, vaya usted por allá o por allá, por allá. La dirección es más de estrategia, es desde arriba. En cambio, la administración es del día a día, es de la táctica, ¿vale? Entonces, cuando alguien te niega la información, y para no desgastarte en tener peleas chicas, acá tienes un elemento donde no vas a ser tú, sino que va a ser el Estado a través del Ministerio Público el que les va a exigir la información a esta directiva y organismo. Segundo, el Ministerio Público es lejos más rápido que un juicio ordinario. El juicio ordinario te pueden salir raíces esperando, y no es porque sea malo, sino porque tiene etapas. Primera instancia te puedes demorar, no sé, 18 meses. 18 meses pagando abogado, pagando notificación, con el desgaste emocional, las expectativas. Después, si la otra parte contrata abogado, se van a corta apelaciones, 2 años más. Después, si se van a Suprema, serán 2 años y medio más, 3 años. Entonces, la gente se cansa porque hay una pérdida de la expectativa que da. El Ministerio Público es rápido. No les digo que es instantáneo, pero es mucho más rápido que un juicio civil. 3. En materia civil, las pruebas las debe presentar el afectado. O sea, la gente que va a señalar que hubo un problema en la falta de diligencia esperada de la administración es la que tiene que adjuntar las pruebas. Por tanto, en eso va a tener que pagar peritaje, si no va a perder peritaje, o va a tener que pagar estructuras que convenzan al juez de que hubo una falta de diligencia esperada de parte de la administración. Recuerden, como no está descrito qué es lo que es el concepto de administrar, el buen administrador o mal administrador, depende de las pruebas que estén en el proceso.
En cambio, en materia penal, eso lo hace el Ministerio Público, con los dineros de todos nosotros, porque el Ministerio Público es el que encarga y dice a las policías, usted haga esto, y las policías dentro de su expertise le dicen, mire, vamos a hacer esto también, porque el Ministerio Público le entrega una orden de investigar, y le dice a la PDI, investigue esto, y a Carabineros. Y como PDI, gente preparada, Carabineros, gente preparada en investigación, ellos hacen el trabajo y luego llegan los antecedentes al Ministerio Público. Y esos antecedentes son públicos para la parte que los está pidiendo, la mayoría. Hay causa reservada, pero en este caso no, de administración desleal. Por tanto, ahí usted tiene la posibilidad de pedir la copia de la carpeta investigativa, me refiero a la gente, para saber cuáles fueron los documentos que se tuvieron a la vista por parte de la administración. Y puede ser, incluso, que usted se dé cuenta que en el proceso de la investigación que no hubo un delito de parte de la administración o de la directiva, sino que hubieron errores, que no es lo mismo. Y ahí está la facultad de poder llegar a la paz social, a un acuerdo que permita compensar a la organización por este error, que no es delito, y además que las directivas puedan tomar estos cursos que les permitan mejorar en lo futuro su desempeño. 4. Siempre durante el proceso de investigación las partes pueden llegar a un acuerdo, como lo venía diciendo, en que la directiva reconozca su error, enmiende su actual y no siga perjudicando a la gente, si eso es lo importante. Porque muchas veces, como les expliqué, las directivas no es que actúen con maldad, actúan con ignorancia, igual que el administrador. La gente, por cierto, puede actuar así, pero cuando error es la falsa representación de la realidad. La ignorancia es el absoluto desconocimiento. Hay muchas veces en que dirigentes o autoridades de los organismos, tanto a nivel nacional, regional, comunal y local, se meten a estos puestos de directivos o de administradores sin saber. No cumplen el perfil, pero lo hacen de manera voluntaria y de manera muchas veces voluntariosa por tratar de ayudar. Si no, insisto, no es un tema de que se metan a perjudicar, pero al interior del cargo, Abraham Lincoln decía, ¿quieres conocer el carácter de una persona? Dale poder. El problema es que cuando hay personas que no saben manejar ese poder, tienden a utilizar los recursos de la organización en beneficio propio. Y ahí tienen un problema. Y ese problema luego va escalando. ¿Y si das algún ejemplo de aquello? Ok, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que yo soy secretario de un organismo de la sociedad civil, cualquiera, el que usted elija. Junta de vecinos, centro MAE, centro adulto mayor, un condominio, ¿cierto? Y tengo bajo mi autoridad, miren, algo muy simple, la fotocopiadora y una impresora ciudadana. Y un día mi hijo, que va en el colegio, me dice que tiene que fotocopiar un documento. La lógica indica que yo debería sacar dinero de mi bolsillo, porque es mi hijo o mi hija, y debería ir a una fotocopiadora a pagarla, ¿cierto? A pagar. Lo mismo que si quiere hacer una tarea y necesita internet. Pero ¿qué es lo que hacen muchos? Utilizan la fotocopiadora de la organización gastando luz, la fotocopiadora, la tinta. Utilizan internet de la organización para fines propios. Eso se llama teoría de la agencia. Y la teoría de la agencia consiste en que cuando las organizaciones empiezan a crecer y tienen que delegar atribuciones, es como cortar el poder. Tengo el poder y lo empiezo a delegar el poder en tercero. Cuando ese tercero yo le encuentra una cuota de poder, tiende a creer que tiene derecho propio, porque no entiende el concepto fiduciario. ¿Qué significa el concepto fiduciario? Que yo estoy para representar a otro, no para representarme a mí mismo. Entonces, cuando yo no entiendo el concepto de fiduciario, porque no estoy preparado, por ignorancia, o simplemente por un tema que se llama el tema de la inercia. Siempre hay muchas personas que dicen, ay, pero si todos lo hacen. Como si porque todos lo hacen fuera bueno. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del financiamiento ilegal de las campañas políticas, el tema de la factura ideológicamente falsa? La respuesta no es, pero si todos lo hacen. Es como si porque todos lo hacen estuviera bien. No, no está bien. ¿Ya? Pero siempre hay posibilidad de volver. La justicia es dar a cada quien lo que se merece. No significa justicia, no es venganza, no se equivoquen. Si usted está pensando que justicia es venganza, usted no avanza. La idea es dar a cada quien lo que se merece y permitir que siga el flujo. Entonces, ahí tienes un ejemplo, ciudadanía, de lo que sería el problema de agencia. El problema de agencia se puede provocar desde el gobierno. Por ejemplo, yo soy ministro o ministra y termino ocupando el auto fiscal para ir a buscar a mi hijo al colegio. O, no sé, soy el encargado de alguna oficina pública y termino encargando al fotógrafo o al community manager, pagado con dinero del Estado para que me hagan una página web a mí, o etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplo, hay un montón sobre este tema, pero a ustedes les queda clarito. Así que, ya, la pregunta es que de ahí, esas pequeñas, recuerden, todos los grandes caminos, los pequeños y cortos caminos parten siempre igual, por el primer paso. Entonces, si usted corta ese primer paso o
lo transparenta. Mire, una de las mejores herramientas para la democracia, tanto democracia local, comunal, regional y nacional, es la transparencia. La falta de transparencia u opacidad es uno de los grandes elementos que confluyen en que existan círculos y nichos de poder mal avenidos, o sea, mal ganados. Ojo, un error no es delito. Esto lo quise colocar al final porque la idea no es que se transforme en la Inquisición, no es la idea. La idea es que nosotros podamos hacer una herramienta que nos permita la justicia, tanto activamente como ciudadanía, como pasivamente aquellos que son parte de las directivas, que también entiendan que también esa herramienta obra en favor de ellos. ¿Por qué? Porque efectivamente la herramienta permite que el Ministerio Público investigue el eventual delito de administración desleal. Pero también dice la ley que aquella persona que intentare esa acción judicial de manera temeraria, o sea, por tratar de hacerle daño a la persona, a la honra de otra persona, que en este caso es la administración, podría ser condenado en costa o podría ser declarado que esa querella es una querella injuriosa, ¿ya? Y genera injuria o calumnias, ¿vale? Por tanto, también ahí existe un elemento de justicia. Es decir, usted tiene la herramienta, pero tiene que usarla con prudencia, con templanza, con justicia y con fortaleza, ¿ya? Justicia no es venganza. Entonces, un error no es delito, pero no se olvide lo que dice la Age Popular, que al ojo del amo engorda el caballo. Y para estos efectos, los amos de las organizaciones son las personas, no las directivas. Muchas personas yo he visto que dicen, no, es que la directiva lo hace. No es que la directiva, es como cuando los políticos, ¿se ha fijado cuando usted dice, no es que el político tiene que hacerlo, es que el alcalde tiene que hacerlo, es que el diputado, el senador, el presidente? No, pues. Si usted tiene que ser protagonista, no estamos en eso, usted no tiene que ser más espectador, tiene que ser protagonista. Y usted tiene que aportar de donde le toca, ¿cierto? A veces nos tocará ser una oposición constructiva, otras veces nos toca ser ciudadanía vigilante, otras veces nos tocará estar en la cuota de poder, otras veces nos tocará estar de directiva, de administración, pero donde estemos, hagámoslo bien. Y hacerlo bien, justicia, no es venganza. Acá tiene una herramienta. Me preguntaron, ciudadanía, ¿por qué yo siempre hablo de la ley y que la ley es la mejor herramienta de paz social? En que si nosotros la cumplimos, aun cuando no nos guste, podemos mirar nuestros derechos y saber dónde está el límite, porque tu libertad termina donde comienza la de al frente. Miren, uno de los grandes problemas que hoy día tenemos es que estamos metidos en una trampa, ciudadanos. Yo se las voy a contar. La trampa es que hoy día el artículo 8 del Código Civil dice que la ley se presume conocida por todos desde el momento de su publicación en el Diario Oficial. ¿Quién de ustedes lee el Diario Oficial? Yo soy abogado, lo leo una vez a las 500, pero aseguro que mucha gente no lo lee. Entonces, pero esa norma tiene una razón de ser. Es una razón para que el sistema jurídico se proteja a sí mismo y que la gente no esté generando conductas indebidas y que después alegue ignorancia. Es decir, que yo no conocía la ley. Bueno, ¿cómo se protege el sistema? Diciendo, mire, la ley se presume conocida por todos desde el momento de su publicación en el Diario Oficial. La mayoría de las cosas en el mundo real son reguladas por leyes. La mayoría, no todo. El amor todavía, gracias a Dios, no está regulado por ley. Al que ama más, ama menos. Pero la mayoría de las cosas están reguladas por ley. Entonces, síganme a dónde está la trampa. Si la ley se presume conocida por todos desde la publicación del Diario Oficial y por todas, y la mayoría de las cosas está regulada por ley, el que usted no conozca la ley lo pone en una situación de indefensión, porque el sistema jurídico va a pensar y presumir que usted sí la conoce, pues. Entonces, si usted no se defiende, el sistema jurídico le va a decir, es su culpa, pues. Si la ley se presume conocida, usted debió haberlo sabido. Es que si usted no se sabe defender es porque usted cometió el error, porque la ley se presume conocida. Bueno, el trabajo que nosotros hacemos ahora es enseñarle que sí, usted tiene herramientas y cómo poder ocuparlas. Porque no se olviden nunca que según el artículo 1, que la ley es una declaración de la voluntad soberana. Miren qué bonito esto, porque ustedes dicen, qué lata, pero síganme en esta. La ley es una declaración, es una, porque hay más. Los tratados internacionales también son otros ejemplos. Es una declaración de la voluntad soberana. La voluntad soberana del pueblo, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, o sea, la ley no puede ir contra la Constitución, que manifestada en la forma prescrita, manda, prohíbe o permite. Es decir, la ley en sí misma como sustento, la ley es legítima, la ley es buena, la ley se debe cumplir. Y por tanto, usted, y además el sistema jurídico dice que se presume conocida por todos y por todas. Entonces, si usted no conoce la ley,
usted está regalando, tiene una brecha muy grande, está regalando mucho privilegio y beneficios en vez de utilizar la ley en su beneficio, respetando al de al lado. ¿Y por qué yo les digo que la ley hay que hacerla cumplir aun cuando a ti no te guste? Porque si tú trabajas sobre la base de cumplir la ley para luego utilizar las herramientas de la misma y luego cambiarla, tú vas a aplicar el siguiente aforismo que dice, o adagio que dice, que para aprender a mandar, primero hay que aprender a obedecer. Porque así se forja el carácter. El carácter de ustedes, que yo quiero mi pueblo, que ustedes aprendan a ser protagonistas, nunca más espectadores. Entonces, si nos damos cuenta que vivir en paz y armonía es no darle un solo espacio a la desconfianza ni a la ignorancia, porque son temerarias, ¿ya? Porque la cultura de la desconfianza se viraliza como el COVID, créanme. Y usted empieza a desconfiar del otro, de lo que hace el otro, lo que dice el otro, y los dejamos de mirar como legítimo otro y nos miramos como adversarios. Y la mejor forma de lograr nuevamente la cultura de la certeza, la justicia y la paz social es volviendo a cumplir la ley. No ser perfecto, yo no les pido que le salgan alas y aureolas. Lo que estoy proponiendo es que cumplamos la ley, salgamos de la trampa que le acabo de decir, ejerzamos nuestros derechos, porque ejercer los derechos, el que su derecho ejerce, a nadie daña, acuérdense. Si estás en alguna de estas situaciones de irregularidad, ya sea como directiva, que sientes que algo no estás haciendo bien y que puede generar un daño, si estás como administrador o administradora y sientes que se te está escapando de las manos y no sabes cómo ayudarte, o si estás en la situación de que eres una persona de la asamblea de socios de una organización, no sé, pues de una asociación gremial, de un partido político, centro de madres, centro de adulto mayor, club deportivo, comité de vivienda, comité de seguridad, un condominio, etc. Y sientes que tu voz ya no se escuchaba, por favor escríbenos al correo sos@logan-medioabogados, asunto problema penal, y vamos a ayudarte a buscar una solución a tu problema. Ya sea, insisto, seas miembro de la directiva, administrador o administradora, o seas parte de la asamblea. Y tienes mi palabra que si yo no puedo, porque en la vida uno, como decía mi padre, uno tiene que saber de todo, pero tiene que saber quién sabe. Tienes mi palabra que si yo no puedo ayudarte, porque la situación escapa a mis manos, te voy a derivar donde quien sí pueda. Ya sea alguna unidad específica del Ministerio Público, alguna fundación o corporación que se dediquen, que hay un montón, tanto a nivel nacional o internacional, o alguna repartición pública distinta, por ejemplo, la asociación que depende del Ministerio de Economía a propósito de las asociaciones gremiales, o la Dirección del Trabajo, la unidad de sindicato, etcétera, etcétera. O en el caso del CERVEL, a propósito de los partidos políticos, o en el caso de los COSOC, a propósito de los clubes deportivos, o del Instituto Nacional del Deporte, etcétera, etcétera. Hay un organigrama, ¿ya?, de entidades que pueden ayudar en problemas determinados, pero hay que conocerlas, y eso yo te voy a ayudar. ¿Y la idea cuál es? Pequeños problemas, soluciones pequeñas. Hay que matar los problemas rápido, ¿ya?, para que no se transformen en grandes problemas que después sea muy difícil de solucionar. Y los problemas hay que ser eficientes, lo que vimos al principio del programa. Hay que ser eficientes y eficaces, llegar a tiempo, pero llegar de la mejor manera posible. Bueno, amigas y amigas, como siempre, ha sido un agrado, una hemorragia de alegría, que aquí se ríen mis amigos, una hemorragia de alegría el haber ayudado desde lo legal, desde el granito de arena, desde los talentos que el Señor me entregó, siempre aportando ahí. Y aportando un poquito de sentido común a los diagnósticos de los problemas que se van generando en el día a día de las personas. Y tratando de entregar soluciones posibles y factibles. ¿Por qué? Porque recuerden que soluciones hay muchas, pues. Pero no todas, pero hay que mirarlas con un parámetro. El parámetro con el que yo miro las soluciones legales que les entrego a ustedes son 3. Tiempo, costos en dinero y expectativas. O sea, tiene que ser una que sea rápida, que sea al alcance de las personas y que genere una expectativa de triunfo rápida, ya sea expectativa de triunfo o de paz, en ambos casos. No saco nada con darle estrategias de que vayan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vayan a la Corte Penal Internacional, no, porque esas sí son soluciones, pero son soluciones que no están al alcance y que además en el tiempo medio de su generación
generan quiebre de la expectativa. Recuerden, la frustración es directamente proporcional a la expectativa creada. Mientras más expectativa, más frustración. Y trato de mostrar, como me he esforzado mucho en eso, en mostrarles que siempre hay solución, chiquillos. Siempre, siempre, siempre. En todo orden de cosas, uno tiene la solución y a veces uno la tiene al frente, pero no la ve. Porque cuando uno está con problemas, al parecer el tiempo, existe una distorsión del tiempo cuando uno tiene problemas. Cuando los problemas son, uno empieza a como asimilarlo y uno alimenta ese problema en vez de tratar de buscar soluciones y abrir la caja o salir de la caja, uno se ensimisma y uno se convence a sí mismo de que mi problema es el más grande del mundo y que no tiene solución. Y después de eso nosotros pasamos al odio y al resentimiento hacia el de al frente y dejamos de ver que, como el aforismo dice, siempre es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Que Dios los bendiga a ustedes y a su familia. Y nos veremos en el próximo capítulo, si Dios quiere. Y aquí, como dice, hasta luego, ciudadanía. Y no te olvides que vamos por ancho camino. Ese me encanta ese término de ayudar por ancho camino. Y que a veces parece difícil. Pero nunca olvidar que siempre, siempre vale la pena. ¿Está usted conmigo, ciudadanía? Siempre, Rodrigo, y como tú dices, vamos que se puede. Eso. Nos vemos en el próximo capítulo, Dios mediante. Los quiero mucho. Abrazo de koala y beso de pulpo a todos los que están mirando.